Cuando pensamos en megaestructuras prehistóricas, casi siempre vienen a la mente las mismas imágenes. Egipto, Perú, México, tal vez Baalbek. Pero existe un territorio gigantesco, repleto de estructuras monumentales, cortes megalíticos, cavernas artificiales, bloques colosales y pirámides esparcidas por paisajes enteros que raramente entra en esa conversación de la forma que debería. Ese lugar es China. Y tal vez lo más impresionante no sea apenas la cantidad de esas estructuras, es el hecho de que muchas de ellas parecen demasiado grandes, demasiado precisas y demasiado sofisticadas para encajar cómodamente en las explicaciones tradicionales. Son obras tan colosales que incluso hoy aún causan incomodidad, porque obligan a hacer una pregunta simple pero devastadora. ¿Cuán avanzadas eran las sociedades que existieron allí en tiempos prehistóricos? Y el detalle que hace esto aún más intrigante es la escala geográfica del fenómeno. No estamos hablando de un único sitio excepcional perdido en una región remota. Estamos hablando de estructuras monumentales distribuidas por diferentes provincias, diferentes relieves y diferentes contextos, como si la lógica de construir en gran escala hubiera aparecido allí repetidamente, en formas diferentes, pero con la misma ambición. Uno de los ejemplos más impresionantes está en la cantera de Yangshan, en los alrededores de Nanjing. Allí encontramos uno de los mayores bloques de piedra jamás cortados por manos humanas. No es apenas una piedra grande, es una masa absurda de roca, estimada en cerca de 16.000 toneladas. El tamaño de esto es tan fuera de escala que prácticamente destruye nuestra intuición. Es difícil incluso visualizar. Aún más difícil imaginar cómo algo así podría ser cortado, desprendido, preparado y en algún momento posiblemente movido. Para tener una noción concreta, ese único bloque pesa muchas veces más que la mayoría de los megalitos famosos citados en documentales sobre el mundo antiguo. No es el tipo de piedra que un pueblo extrae por ensayo y error. Solo al observar la masa dejada en el lugar, ya queda claro que allí existía planificación en escala monumental, porque nadie inicia un corte de ese porte sin saber exactamente lo que está haciendo. Pero Yangshan no impresiona solo por el peso. El lugar revela superficies planas, líneas bien definidas, cavidades geométricas y marcas que sugieren un trabajo extremadamente metódico. No parece una extracción rudimentaria, parece un proyecto conducido con planificación, técnica y una visión de escala casi increíble. Y ese es el punto central. Las megaestructuras prehistóricas no son apenas monumentos bonitos o exóticos, son pruebas físicas de capacidad organizacional, dominio técnico y ambición civilizacional. Y hay un detalle que hace Yangshan aún más poderosa visualmente. El sitio no muestra apenas un bloque colosal, sino un conjunto de enormes secciones inacabadas, como si allí estuviera siendo preparado un monumento único de proporciones casi impensables. Esto cambia completamente la lectura del lugar. De repente, no estamos viendo apenas una cantera, estamos viendo los restos de una intención arquitectónica gigantesca, interrumpida en plena roca. Y Yangshan no está sola. En China existen también vastos complejos subterráneos que más parecen obras de ingeniería de otra era que simples cavernas antiguas. Las cavernas de Longyu tal vez sean el ejemplo más desconcertante. Durante mucho tiempo, la población local creía que ciertas lagunas eran sin fondo, pero cuando una de ellas fue drenada, reveló algo extraordinario. Una gigantesca cámara subterránea artificial esculpida en roca sólida. Después vino el descubrimiento de muchas otras. Esas cavernas no son pequeñas, son enormes. Algunas tienen proporciones comparables a edificios de varios pisos. Los pisos son nivelados.
Los techos están inclinados de manera consistente. Las paredes exhiben marcas uniformes en patrones extremadamente regulares. Todo allí transmite precisión, todo transmite método, todo transmite escala. En algunas de esas cámaras, el espacio interno es tan vasto que la sensación no es de estar dentro de una caverna, sino de estar dentro de un salón subterráneo excavado para durar. Hay paredes que suben decenas de metros, superficies enteras cubiertas por marcas paralelas, repetidas con impresionante uniformidad y un acabado que parece obedecer a un patrón visual, no apenas funcional. Esto hace que Longview parezca menos un refugio y más una obra monumental escondida debajo del paisaje. La pregunta entonces deja de ser apenas ¿quién hizo esto? La pregunta pasa a ser ¿cómo una obra de esa magnitud fue ejecutada? Porque para crear un complejo como Longview sería necesario remover cantidades monumentales de roca, organizar mano de obra, mantener coherencia estructural y controlar con precisión el espacio interno. No se trata de un agujero en la piedra. Se trata de una intervención arquitectónica de escala colosal. Y hay otro punto difícil de ignorar. Cuando se remueve un volumen gigantesco de piedra, lo normal sería encontrar señales claras de ese proceso afuera. Montones de escombros, marcas extensas de descarte, alteraciones evidentes en el paisaje alrededor. Pero en muchos de esos lugares, la escala de la excavación parece demasiado grande en comparación con los rastros visibles dejados atrás. Y eso solo aumenta la sensación de que estamos mirando obras mucho mayores de lo que la explicación más simple puede absorber. Otro detalle que intensifica el misterio es la atmósfera interna de esos espacios. En varias cavernas no aparecen marcas evidentes de hollín en las paredes o en los techos, algo que sería esperado en ambientes subterráneos excavados y utilizados por largos periodos con iluminación por fuego. Es un detalle pequeño a primera vista, pero cambia todo, porque obliga a imaginar cómo esos ambientes gigantescos fueron trabajados sin dejar los vestigios que esperaríamos encontrar. Y Longview tampoco es un caso aislado. Las grutas de Huashan, por ejemplo, repiten el mismo tipo de asombro. Son decenas de cavernas artificiales, igualmente vastas, igualmente sofisticadas e igualmente difíciles de encajar en explicaciones simplistas. El volumen de material removido es gigantesco. El acabado interno impresiona. Y una vez más, estamos ante una infraestructura monumental clavada en el paisaje, como si la propia montaña hubiera sido transformada en arquitectura. En Huashan, algunas cámaras son tan amplias que requieren pilares dejados en la propia roca para sostener el techo, como si los constructores hubieran excavado el interior de la montaña con la lógica de quien diseña un edificio. En ciertos tramos aún aparecen lagos internos, pasajes y superficies inclinadas que transforman el lugar en algo mucho mayor que un vacío subterráneo. Parece menos una caverna y más una obra civil enterrada. En Guyaju, cerca de Pekín, el patrón asume otra forma. Allí vemos un complejo de habitaciones excavadas en roca sólida, distribuidas en múltiples niveles, con salas, pasillos, nichos, ventanas, escaleras, drenaje y elementos que sugieren planificación urbana en piedra. No es apenas una formación curiosa, es una megaestructura habitable, un paisaje domesticado por la ingeniería, y la escala de Guyaju ayuda a entender por qué ese tema es tan fuerte. El complejo reúne más de 100 cavernas y cientos de cámaras excavadas en un área enorme, como si un trecho entero de la ladera hubiera sido transformado en asentamiento mineral. Cuando el espectador percibe que no se trata de 2 o 3 cavidades aisladas, sino de un conjunto habitable entero tallado en la roca, la idea de estructura antigua
ya no es suficiente. Lo que aparece allí es casi una ciudad esculpida. Esos lugares son tan impactantes porque cambian completamente la escala de la conversación. De repente, la discusión sobre la prehistoria deja de girar apenas en torno a herramientas simples, aldeas y transiciones lentas. Ella pasa a incluir extracciones megalíticas, excavaciones monumentales, geometrías precisas y construcciones que exigirían coordinación en masa. Esto no significa necesariamente aceptar ninguna teoría extrema. Significa apenas reconocer lo obvio. Estamos ante realizaciones enormes, sofisticadas y subestimadas. Y existe una diferencia importante entre admirar una ruina antigua y encarar una megaestructura. La ruina puede impresionar por la edad. La megaestructura impresiona por la intención. Ella revela que alguien pensó el paisaje como materia prima, que alguien miró las montañas, bloques y laderas no como obstáculos, sino como algo a ser transformado en proyecto. Y entonces llegamos a otro elemento decisivo: las pirámides de China. Mucha gente ni siquiera sabe que existen cientos de ellas, pero están allí, esparcidas principalmente en regiones centrales del país. Algunas aparecen como grandes montes piramidales. Otras están asociadas a complejos funerarios. Otras permanecen poco estudiadas o casi ausentes de la conversación pública global. Y eso por sí solo ya es espantoso. Porque cuando hablamos de megaestructuras prehistóricas, estamos hablando de una tradición arquitectónica monumental que en China parece mucho mayor de lo que la imaginación popular suele admitir. Y lo más curioso es que muchas de esas estructuras, vistas del suelo, pueden parecer apenas colinas arboladas. Pero cuando se observan desde arriba, la geometría comienza a aparecer con mucha más fuerza. Lados inclinados, volúmenes simétricos, techos achatados y una presencia artificial difícil de ignorar. O sea, algunas de las formas más monumentales del antiguo paisaje chino pasan desapercibidas justamente porque fueron absorbidas por el relieve y la vegetación. Esas pirámides no importan apenas por su forma. Importan porque amplían el mapa mundial de las civilizaciones constructoras de monumentos. Ellas sugieren que el lenguaje de la monumentalidad, del alineamiento, de la escala y de la ingeniería paisajística no estaba concentrado en pocos centros aislados. Ella aparecía en una extensión mucho mayor del mundo antiguo. Y hay un efecto casi inmediato cuando esas pirámides entran en la narrativa. El espectador deja de ver China apenas como un escenario secundario de grandes construcciones históricas y pasa a verla como uno de los grandes polos de monumentalidad del mundo antiguo. Esto cambia el eje mental del vídeo, porque desplaza la pregunta de ¿será que esto existía? A ¿cómo tanta gente nunca oyó hablar de esto de esta forma? Y no para ahí. El descubrimiento de Sanxingdui también añade una capa poderosa a esa historia, porque allí no vemos apenas arquitectura monumental, sino el reflejo cultural de una sociedad sofisticada, con metalurgia avanzada, arte singular y símbolos que parecen escapar de las narrativas más simplificadas sobre la antigua China. Las máscaras gigantes, las estatuas, los bronces y los objetos rituales revelan un universo simbólico propio, técnicamente refinado y visualmente impresionante. Esto sugiere que la monumentalidad física de esas megaestructuras tal vez estuviera insertada en un ambiente cultural mucho más complejo de lo que normalmente imaginamos. Entre los hallazgos más impactantes de Sanxingdui está una estatua de bronce con más de 2,5 metros de altura, además de máscaras con ojos exageradamente proyectados que parecen no parecerse a nada de lo que el público espera ver en el arte antiguo chino. Este tipo de imagen tiene un efecto inmediato en la retención.
porque rompe la expectativa visual. No son apenas artefactos antiguos, son objetos que parecen pertenecer a una tradición poderosa, distinta y aún insuficientemente comprendida. Lo que hace todo esto tan fascinante es que esas obras no parecen pertenecer a un único tipo de construcción. Tenemos canteras megalíticas, tenemos cavernas monumentales, tenemos habitaciones esculpidas en montañas, tenemos fortalezas, tenemos complejos rituales, tenemos pirámides. O sea, no estamos hablando de una anomalía aislada, estamos hablando de un patrón de monumentalidad. Y cuanto más ese patrón se repite, más difícil se hace tratarlo como coincidencia arqueológica, porque una cantera colosal ya impresiona, una red de cavernas monumentales también, un complejo habitable excavado en roca sólida también. Pero cuando todo eso aparece dentro del mismo territorio civilizacional, lo que surge no es una curiosidad, es una firma. Y ese patrón apunta a algo muy importante: sociedades capaces de pensar en grande, sociedades capaces de transformar paisajes enteros, sociedades que no apenas sobrevivían, sino que reorganizaban el ambiente en escala masiva. Eso es exactamente lo que las megaestructuras prehistóricas representan. No apenas piedra, no apenas ruinas, sino la firma física de una inteligencia colectiva operando en nivel elevado. Esto también implica una consecuencia que ni siempre se dice con claridad. Obras de ese porte requieren tiempo acumulado, coordinación estable y transmisión de conocimiento. Una sociedad puede erigir algo impresionante de forma puntual, pero para dejar múltiples estructuras monumentales en diferentes formatos a lo largo de grandes áreas, ella necesita continuidad, necesita método, necesita una cultura que ya domine la lógica de lo grande. Tal vez ese sea el verdadero motivo de que esas estructuras causen tanto impacto. Ellas hacen la prehistoria parecer mucho menos primitiva de lo que nos enseñaron a imaginar. Ellas muestran que mucho antes de la ingeniería moderna ya existían pueblos capaces de cortar, excavar, alinear, organizar y construir en proporciones monumentales. Aunque no comprendamos todos los métodos, la evidencia del resultado está allí. Y el resultado es gigantesco, y hay algo casi inevitable en esa percepción. Cuanto más observas esos lugares, menos parecen pertenecer al pasado simplificado que normalmente nos presentan. No porque necesiten explicaciones fantásticas, sino porque el propio tamaño de las obras ya obliga a revisar lo que llamamos capacidad antigua. A veces, la piedra es más radical que cualquier teoría. China, en ese sentido, puede guardar una de las mayores colecciones de megaestructuras antiguas del planeta. Algunas aún son poco conocidas, otras son debatidas, otras fueron parcialmente estudiadas, pero juntas ellas componen un panorama difícil de ignorar. Un panorama que sugiere que la prehistoria asiática tal vez haya sido mucho más monumental, mucho más sofisticada y mucho más ambiciosa de lo que la narrativa popular suele reconocer. Y tal vez exista allí una de las razones para que ese tema tenga tanta fuerza en vídeo largo. Cada lugar amplía el anterior. Yangshan expande la escala de la piedra. Longyu expande la escala de lo subterráneo. Huashan expande la escala de la excavación. Guyayu expande la escala de la ocupación. Las pirámides expanden la escala del paisaje. Y Sanxingdui expande la escala de la cultura que podría existir detrás de todo eso. El espectador siente que la historia no está andando en círculos. Ella está creciendo. Tal vez las mayores preguntas no sean apenas sobre fechas o nombres. Tal vez la pregunta esencial sea esta: ¿por qué aún hablamos tan poco sobre un conjunto tan impresionante de megaestructuras prehistóricas? Porque una vez que ves Yangshan, Longyu, Huashan, Guyayu,
Shangxingdui y las pirámides chinas como partes de un mismo rompecabezas, se hace muy difícil volver a la visión antigua de que la monumentalidad prehistórica estaba restringida a pocos lugares famosos. De repente, China deja de ser periferia en ese debate y pasa a ser uno de los centros más intrigantes de él. Y tal vez sea exactamente eso lo que hace ese tema tan poderoso. Esas estructuras no son apenas antiguas, ellas son demasiado grandes para ser ignoradas.